Bueno. Se puede ser canalla, más canalla, y ser del Partido Socialista. Porque con esto lo que demuestran es hasta qué punto son canallas. ¿Por qué? Porque pidan que se investigue la muerte de esos 7.900 no sé cuánto ancianos en las residencias de Madrid. No, a mí me parece estupendo que se investigue la muerte de esos ancianos. Lo que pasa es que hay una preguntita para Reyes Maroto. ¿Por qué dice 7.900 y pico? ¿Y los otros 23.000 que murieron en otras comunidades autónomas? ¿Esos no le parece que importen? Hace falta ser canalla para fijarse en unos ancianos sí y en otros no. Pero además, hace falta ser canalla para hacer una farsa, porque todo esto es una farsa, como expliqué ayer o antes de ayer en un hilo largo en Twitter. Esto de la reapertura de las investigaciones por las muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia de COVID es una perfecta farsa que no va a llegar a ningún lado, y saben que no va a llegar a ningún lado. Y no va a llegar a ningún lado por una sencilla razón. Vamos a ver, a mí me parece bien que se investiguen las muertes de las residencias de ancianos. Vamos, me parece de perlas. Yo lo vengo reclamando desde el año 2020, desde que estalló la pandemia. Porque me parece que lo que se hizo fue inhumano y atroz. Lo de dejar morir a los ancianos sin tratamiento fue una puñetera canallada. Lo fue, en Madrid y fuera de Madrid, en todas partes. Lo de que hubiera familiares, yo tengo en mi familia un caso, que no supieron durante semanas dónde demonios estaba el cadáver de su padre, que al final resulta que lo habían mandado a una incineradora en Andalucía, porque las de Madrid no daban abasto, y entonces les hicieron llegar al final una urna con cenizas que vete tú a saber si son de su padre, del padre de otro o de un gato callejero que encontraran por allí. Todo eso fue una puñetera canallada. Pero fue una puñetera canallada en Madrid, donde se dejó morir sin llevar a la UCI a los ancianos. En Barcelona, lo publiqué antes de ayer, como en Barcelona tampoco se dejó entrar en la UCI a los que tuvieran más de 80 años, como en Navarra, donde la Consejería de Asuntos Sociales que llevaba Podemos dio orden de que no se metiera en la UCI a los ancianos de más de 79 años. Es decir, lo que esta imbécil Reyes Maroto dice, los protocolos de la vergüenza, pues los protocolos de la vergüenza efectivamente son de la vergüenza y se aplicaron en Madrid, se aplicaron en Cataluña, se aplicaron en Navarra, se aplicaron en Aragón, se aplicaron en casi todas partes, donde estaban los hospitales saturados. No va a llegar a ningún lado esta reapertura del caso, que se ha hecho una reapertura a través de una juez vinculada al Partido Socialista por una sencilla razón, porque al final, pues a lo mejor la juez esta dice, y ahora voy a enjuiciar a estos cargos, o ahora voy a imputar a Ayuso. Bueno, en cualquier caso, enjuicie a algunos sin imputar a Ayuso, o impute a Ayuso, al final termina pasando a otra instancia todo el caso, otra instancia donde el caso se archivará. ¿Y saben ustedes por qué se archivará? Porque si declararan responsable a la Comunidad de Madrid del triaje de ancianos, es decir, de haber negado por razones de edad a ciertos pacientes el ir a la UCI, pues entonces tendrían que declarar responsable penalmente a la Generalidad catalana, al gobierno navarro, al gobierno aragonés y a otros gobiernos de España de todos los colores. Es decir, empezarían a ir a la cárcel políticos del PP, del PSOE, de los nacionalistas y de Podemos. Por eso no va a ir a ningún lado el caso. Todo esto es un teatro. Un teatro que el PSOE pone sobre la mesa, pues para tapar su responsabilidad en las muertes del apagón y también en las muertes de la Dana. Al final, esto de las residencias no va a ir a ningún lado. Ojalá fuera a algún lado. Oiga, yo quiero que se juzgue qué pasó con las residencias, sobre todo porque habría que juzgar a los responsables de tantas comunidades autónomas y a los responsables del gobierno central, que es quien tenía el mando único también sobre las residencias. Fue el gobierno central el que dio orden, por ejemplo, el día 21 de marzo de 2020, de que se mantuviera trabajando en las residencias a los enfermeros que estuvieran contagiados de COVID. Eso lo ordenó el gobierno central. Gobierno central que había asumido el mando único y que, por cierto,
delegó lo de las residencias en Pablo Iglesias, que salió a sacar pechito de me voy a encargar de las residencias y con la UME y tal. Así que ojalá se investigara de verdad la muerte de ancianos durante el COVID y pagaran todos los responsables autonómicos y los responsables del gobierno central, desde Pedro Sánchez a Pablo Iglesias pasando por Salvador Illa. Todos deberían sentarse en un banquillo y dar explicaciones. ¿Y saben ustedes por qué? Pues porque todos son responsables de la muerte de esos ancianos. Porque podían haber hecho algo muy simple, que es llevar enfermos de COVID de las comunidades saturadas a otras donde no estuvieran saturadas, que las había. En Francia se hizo trasladar enfermos de una región a otra. Aquí no, porque aquí tenemos nuestro Estado autonómico y cada comunidad hacía lo que le daba la gana, a pesar de que un mando único se supone que coordinaba y en realidad no coordinaba nada. Y nos vimos en una situación donde a los enfermos no se les trasladaba de comunidad autónoma, amigo, pero a los cadáveres sí. Y a los cadáveres, como las incineradoras no daban abasto, sí los trasladaban, por ejemplo, de Madrid a Andalucía, para incinerarlos a 500 kilómetros de sus familiares. Y para que al final los familiares no sepan de quién son las cenizas que tienen en su casa. O sea, para trasladar cadáveres sí vale el Estado autonómico. Pero para trasladar enfermos, para salvarles la vida, no. Es asqueroso lo que pasó durante la pandemia. Asqueroso por parte de todos, gobierno central y gobiernos autonómicos. Y deberían juzgarlos a todos. Y por eso mismo no les van a juzgar a ninguno y no va a haber ninguna condena. Porque todos se van a tapar unos a otros como llevan haciendo desde 2020. Y de todos, los más asquerosos son los del PSOE, que ahora reabren esto a sabiendas de que es una farsa. Sois repugnantes.